Mancha, en España. Máster candidato en Derecho Tributario y en Derecho Empresarial por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Sin más preámbulo, José, muchas gracias. Un cambio de planes. Va a hablar en primer lugar Francisco José Navarro. Francisco José Navarro es miembro de la carrera judicial desde el año 1985 y en 1989 fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, donde tiene la especialidad de la jurisdicción contencioso administrativa. Además es magistrado desde el año 1999 de la Audiencia Nacional y desde el 2003 al 2014 destinado a la sección segunda de dicho tribunal. Es autor de muchas publicaciones en el terreno del derecho público y en particular de obras colectivas de derecho procesal administrativo tributario. También es coautor del libro La deuda fiscal, cuestiones candentes del derecho administrativo y penal, así como a partir del 2008 ha publicado semanalmente y hasta el 2013 en el diario El Economista, bajo el título de A Valor de Mercado. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, habiéndose integrado en la sección de Derecho Financiero y Tributario de la citada corporación. Y además es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde el año 2014. Muchas gracias. José. Buenos días a todos. Ayer comentaba Adrián Torrealba que yo le había dicho, y lo repito yo también ahora, que tiene un mérito cualificado el celebrar el segundo seminario de las cosas. El primero siempre es fácil o relativamente fácil, pero muchas veces el empeño se queda en el primero. Por lo tanto, este segundo seminario internacional, que además coincide con las jornadas tributarias costarricenses, pues para mí tiene el mérito de darle continuidad a un proyecto que tiene mucho interés. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este seminario que me hayan invitado a participar en él. Además, si repito, es porque a lo mejor algunas de las cosas que dije no me abochornan del todo cuando estuve en la anterior ocasión. Y además hablé de derechos y garantías del contribuyente, porque tenían ustedes entre manos la reforma de la ley del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para introducir una especie de código, de catálogo de derechos y garantías del contribuyente que creo recordar que en cierta manera estaba inspirado en nuestra ley de garantías de 1998 y en su posterior plasmación en la Ley General Tributaria. Algún parentesco tiene con ese tema el que hoy me corresponde desarrollar. Para mí es un placer estar en Costa Rica y tengo que agradecerlo y tengo que personificar mi agradecimiento, no solo en todas las instituciones que colaboran en este proyecto que es colectivo y común, sino tengo que individualizarlo en la persona de Luis Fernando Solano, que es amigo y al que conozco desde hace años y aprecio su amistad, y también en la persona de Adrián Torrealba. Fueron las dos personas que me invitaron a venir y quiero dejar constancia de ello. Bueno, aspectos constitucionales del procedimiento tributario. Voy a procurar ser breve y dar la oportunidad de que pueda haber coloquio y se puedan aclarar algunas cuestiones. Nosotros somos países unidos por un idioma común y como dicen los ingleses y los estadounidenses, también separados por ese idioma común. Cuando hablamos de instituciones jurídicas ocurre lo mismo. Estamos hablando, por ejemplo, de carga de la prueba o de procedimiento inspector o de algún concepto y primero tenemos que ponernos de acuerdo en a qué nos estamos refiriendo, porque bajo las mismas palabras puede ser que estemos refiriéndonos a diferentes instituciones. Y entonces, para mí, quizá fuera importante
invertir parte del tiempo de mi exposición en explicar no solo el sistema español, sino algunos detalles de su regulación para que ustedes puedan ver o comprobar si estamos hablando de las mismas cosas o de diferentes. Por ejemplo, la primera pregunta que yo me hago al desentrañar el título de la ponencia es ¿procedimiento o procedimientos? Singular o plural. He querido entender que cuando se habla de procedimiento se está uno refiriendo al procedimiento que en España sería el de inspección, probablemente. Un procedimiento que sigue la administración tributaria con el contribuyente y cuya finalidad es aplicar los tributos. En España, esos procedimientos de aplicación básicamente se reúnen en torno a 3 categorías: la gestión, la inspección y la recaudación. Me voy a referir sobre todo a la inspección, pero con alguna nota probablemente de la recaudación. Hay una aclaración importante que hay que hacer al hilo de esto que afirmo, y es que en España la mayoría de los impuestos, y sobre todo los más importantes, se obtienen mediante autoliquidación del contribuyente. Es decir, el ciudadano, persona natural o jurídica, no solo informa del acaecimiento del hecho imponible, sino que calcula la deuda y la ingresa. Es decir, los más importantes impuestos se exigen en España bajo régimen de autoliquidación. Esto significa que el procedimiento inspector no es un procedimiento que recae sobre la nada, es un procedimiento de comprobación, de verificación o de investigación que toma como base la actividad o el acto previo del contribuyente. Yo creo que los aspectos constitucionales del procedimiento o de los procedimientos guardan relación directa con los derechos y garantías del contribuyente en ese procedimiento. Es decir, el procedimiento es el cauce para hacer viable, para hacer efectivos los derechos y las garantías del contribuyente. A mí, anoche decía Enrique Bulli que no le gustaban mucho las interpretaciones auténticas de las leyes. A mí no me gustan las listas de derechos. En España tenemos un artículo 34 que consagra una relación de derechos del contribuyente y recientemente se ha aprobado la Ley 39/2015, que es la ley nueva de procedimiento administrativo común. Los procedimientos tributarios son una especialidad dentro de los procedimientos administrativos, pero hay una serie de interconexiones y de interferencias entre la Ley General de los procedimientos administrativos y la legislación específicamente aplicable a los tributarios. Entonces, la Ley 39/2015, la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, consagra 2 listas de derechos, lo que casi refuerza la impresión de su inutilidad, porque tiene el derecho del contribuyente pues, a usar el idioma de su comunidad autónoma, el idioma que prefiera, a ser recibido cortésmente, a ser tratado cortésmente por la Administración. Es decir, son derechos cuya falta de recepción en la ley sería absolutamente irrelevante. Es decir, por el hecho de que esté consagrado este derecho, no significa que si no estuviera, uno tuviera la obligación de padecer a un funcionario descortés, por decirlo de algún modo. Yo creo que también importa mucho situar la relación jurídica entre la Administración y el administrado dentro de su contexto propio. En España tenemos un régimen importado históricamente del régimen administrativo francés, que se monta sobre la idea de que la Administración tiene privilegios, tiene potestades, tiene prerrogativas, tiene un estatuto exorbitante de poderes que no tienen los ciudadanos y que solo se justifican por una única razón, porque la Administración se presume que sirve con objetividad el interés público. Si hay un cortocircuito entre esa suma de atribuciones exorbitantes y el fin que justifica su ejercicio, estamos ante un uso abusivo del poder. Lo digo porque, sobre todo, el procedimiento de inspección revela una relación jurídica
de absoluta supremacía o de predominio. No son dos iguales que se sientan cada uno a un lado de la mesa. El contribuyente en este procedimiento de inspección ocupa una figura pasiva, digamos. Es un procedimiento que en cierto modo se asemeja es un procedimiento inquisitivo en realidad, se asemeja mucho a la instrucción penal, con una salvedad o con dos salvedades. Primero, quien actúa en nombre de la Administración no deja de ser juez y parte en esa relación, a diferencia de lo que ocurre con un juez de instrucción, que es alguien neutral. Y en segundo lugar, esa relación de supremacía se basa en la existencia de una imputación. Aquí en el procedimiento de inspección, por lo menos en España, no hay imputación. Es decir, a uno le abren un procedimiento sin darle noticias de qué es lo que se le va a investigar o cuál es el contenido del cual resulta en principio sospechoso y que justifica, por lo tanto, la comprobación o la investigación posterior. En este contexto, digo, de supremacía, de predominio, de relación de sujeción, dicho en sentido técnico administrativo, los derechos y garantías son para el contribuyente una especie de contrapeso, de equilibrio o de compensación con esas potestades. La Administración en España, digo en España, probablemente lo sea en cualquier lugar del mundo, pero es una institución muy poderosa. Cuando digo poderosa, no solamente me refiero a poderosa como organización, que también lo es, sino a que tiene atribuidas por la ley potestades muy amplias, muy extensas y muy difíciles, que tienden a la huida del control judicial. Visto esto desde la perspectiva de un ciudadano, se trata de una administración capacitada para dictar al año miles de actos administrativos en distintos procedimientos. La inmensa mayoría de estos actos son actos de gravamen, también en la dogmática, en la terminología clásica, es decir, actos que perjudican a su destinatario. Es una administración, como ya digo, que cuenta con numerosos privilegios a su favor para la satisfacción de sus fines. Cuando hablo de privilegios, hablo de estatuto privado, digamos, de estatuto que le es singularmente aplicable a la Administración. Privilegio no significa otra cosa que ley privada. La Administración, por ejemplo, tiene la potestad de liquidar o de dictar liquidaciones en procedimientos de gestión, tiene la potestad de inspeccionar al interesado, tiene el poder de entrar en su domicilio, siempre que no sea un domicilio constitucionalmente protegido, incluso cuando lo es, con autorización judicial o con el consentimiento del titular. Tiene la potestad de comprobar el valor de los bienes, de las cosas, de los activos, de las rentas. Tiene, por ejemplo, una posibilidad que yo siempre creo que hay que medir con mucho tiento, con mucha prudencia, que es la posibilidad de calificar contratos, actos o negocios jurídicos a efectos fiscales. Esto no sé si ocurre en Costa Rica. En España, un inspector de Hacienda puede determinar la deuda tributaria partiendo de lo que las partes han querido que fuera una compraventa, es en realidad una donación o es una permuta. Y esa actividad de calificación sustituye a la que podría hacer un juez en el seno de un proceso civil para determinar cuál es el objeto del contrato. Tiene incluso la posibilidad de declarar fraudulentos o simulados los negocios jurídicos, es decir, de calificar como negocio anómalo y atribuirle determinadas consecuencias esos determinados contratos, actos, negocios, operaciones. Tiene la posibilidad de ejecutar sus actos. Claro, si la Administración presume que la Administración, o sea, si la ley presume que la Administración actúa al servicio del interés general y le dota de potestades, necesariamente todo esto tiene que conducir a la idea de la ejecutividad. Los actos de la Administración son ejecutivos. Puede sancionar ella misma, la propia Administración. No necesita acudir al juez para que sancione. Esto es una idea que después me gustaría profundizar sobre ella. Y tiene más otro privilegio añadido, que es el privilegio revisorio, es decir, la Administración, aparte de ser juez para sancionar, también es juez para revisar sus propios actos, es decir, para examinar la legalidad de su propia actuación antes de que el acto tenga oportunidad de ser impugnado y conocido por un tribunal independiente.
En suma, digo que es una organización muy poderosa en el sentido de que su actuación solo se termina controlando por los tribunales de una manera limitada. El proceso es caro, es lento, es costoso. Los actos de gravamen de pequeña cuantía no compensa impugnarlos, por aquello que se dice que es más caro el collar que el perro. La nulidad en caso de obtenerse a veces es una victoria pírrica porque las acciones se ganan muchos años después de producidos los hechos y de consumarse situaciones o de consumarse daños. Imaginen una empresa que quiebra o que va mal precisamente como consecuencia de la satisfacción de una deuda de origen de carácter tributario. Es decir, que una victoria judicial a menudo es una victoria pírrica y a veces es una victoria sin contenido real que ejecutar. Todo lo que he dicho hasta ahora se puede resumir en la idea de que, a diferencia de lo que ocurre con cualquier acreedor, la Administración es el único acreedor del mundo que puede por sí mismo fijarle la deuda al deudor y, en segundo lugar, que la puede cobrar por sí mismo. Y además tiene dos privilegios añadidos, como digo, que son el de sancionar y el de revisar sus propios actos. Lo que decía García de Enterría, o lo que denominaba García de Enterría como potestades reduplicativas, junto con el Solve et Repete, que es una institución que en España está desaparecida. Y aunque de esa institución se va a hablar ampliamente en este seminario, pero las dos manifestaciones sobrevivientes, que son la potestad de revisión y la potestad sancionadora, digamos que su finalidad es proteger a la Administración como organización, o proteger que las potestades primarias, las potestades tributarias se cumplen o se llevan a cabo de la manera más satisfactoria para el interés público. Es decir, estas potestades tienen como finalidad la de reforzar el valor de las potestades que podríamos denominar primarias. De los procedimientos tributarios y fundamentalmente del procedimiento inspector, yo creo que se le podría considerar como el tipo básico, el tipo principal de todos los procedimientos encaminados a determinar o a cobrar posteriormente la deuda tributaria. Hay varios derechos fundamentales, como decimos nosotros, o derechos humanos, o derechos susceptibles de amparo constitucional. Saben ustedes que en nuestro país el amparo solamente se proyecta no sobre cualquier derecho, no sobre cualquier precepto constitucional, sino sobre una lista cerrada de derechos fundamentales y libertades públicas. Pues están concernidos en el procedimiento inspector varios de ellos, como el derecho a la prueba, artículo 24 de la Constitución, y aquí debe incluirse el derecho a proponer, a practicar prueba. Hay referencias en la ley a los medios admisibles de prueba. Y después está la cuestión relacionada con la valoración de la prueba. Valoración que hace la Administración cuando determina la deuda en la liquidación, pero que después es susceptible de ulteriores valoraciones que pueden ser correctoras de esa primera. En España hay unos órganos parajudiciales o pretendidamente, sedicentemente tribunales que están enclavados en el seno de la Administración y que tienen la potestad de revisar, de controlar los actos de una forma parecida a un proceso, pero donde el tribunal forma parte de la Administración que ha determinado la deuda tributaria. Además de la prueba, un segundo derecho concernido obviamente es el de defensa, puesto que la parte inspeccionada tiene derecho a defenderse. No solamente derecho que está expresamente constituido en la Ley de Procedimiento Administrativo de... Buenos días. Les recordamos a todos nuestros usuarios y a la familia electoral que estamos recogiendo donaciones para las personas damnificadas tras el paso del huracán Otto. Nuestro centro de acopio está ubicado en el salón de escrutinio en el segundo piso del edificio electoral. Estaremos recibiendo donaciones hasta el próximo miércoles 30 de noviembre. Principalmente se requiere agua, focos, baterías, repelentes,
después de este excursus que sustituye las potestades más duras por la potestad administrativa de fomento, que es la más cercana al ciudadano, prosigo mi exposición. Está el derecho de defensa, como digo, y las facultades inherentes a él. La ley de procedimiento administrativo recoge expresamente la posibilidad de la asistencia letrada, que es voluntaria, en el seno del procedimiento. Y después hay algo que a mí me gusta llamar derecho porque genera un derecho vinculado y conectado con el principio de seguridad jurídica. Es el derecho derivado de la prescripción extintiva. El procedimiento inspector en nuestro país tiene una duración limitada. Si la Administración se excede de la limitación temporal que la ley le confiere, esto es un sistema muy complejo. Ahora, en la ley del 2015 se ha simplificado, pero ampliando los plazos y confiriendo un mayor margen de maniobra a la Administración. Pero, en definitiva, se puede resumir diciendo que si la Administración supera el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, pierde el beneficio de la interrupción de la prescripción que se causó cuando se inició el procedimiento. Por lo tanto, es un tiempo que no computa a efectos de la prescripción, de manera que si computado desde el dies a quo inicial han transcurrido los 4 años, que es el plazo prescriptorio que establece nuestra Ley General Tributaria, pues la deuda habría quedado extinguida por prescripción. Sobre prueba hay mucho que decir, muy interesante, y lo que no sé si muy relacionado con la situación de Costa Rica y con las preocupaciones que puede tener un jurista, un operador jurídico en Costa Rica. Para empezar, la prueba no es idéntica en su sustancia a la prueba procesal, pero copia prácticamente todo de ella: los medios, el procedimiento y finalmente la valoración. Vamos a ver. Ya dije en un principio que el procedimiento se inicia mediante autoliquidación normalmente. La autoliquidación goza de una presunción de que los hechos son ciertos. Los hechos declarados por el contribuyente son ciertos. En una primera lectura podría pensarse que es una presunción en favor del contribuyente. Goza de la presunción de que lo que ha declarado y firmado obedece a la realidad. Si uno lee el artículo 107 de la Ley General Tributaria, ve que es una facultad, pero que tiene dos caras. La primera, los hechos son los que usted ha declarado, se presume que son los que usted ha declarado, pero en segundo lugar, en lo que a usted le perjudica su declaración es un acto propio y usted no puede solicitar la rectificación de lo que declaró a menos que acredite la falta de certeza de los hechos en los que usted basó su autoliquidación. Primera presunción, por tanto, la que se proyecta o se dirige en relación con la autoliquidación. La autoliquidación pone en marcha o puede poner en marcha el procedimiento de inspección. En el procedimiento de inspección, las diligencias, que son los actos de trámite que extiende el inspector, que en la tradición nuestra se llama también actuario, gozan de presunción de certeza en cuanto a los hechos que se recojan. Presunción que, en primer lugar, hay que aclarar que se refiere exclusivamente a hechos, nunca a opiniones ni a valoraciones de carácter jurídico ni a calificaciones. Las presunciones siempre son de hechos. O sea, las presunciones de veracidad se refieren siempre a hechos y no a opiniones o a calificaciones. El acta es el acto de propuesta, que ya contiene un proyecto de liquidación, cuantifica la deuda y de ella se da traslado al contribuyente para que efectúe alegaciones. El acta goza de la misma característica de presunción. En nuestro país, en nuestra regulación, el artículo 106 de la Ley General Tributaria habla del valor probatorio de las facturas como prueba preponderante para acreditar la deducibilidad de los gastos, a efectos fundamentalmente de IRPF, renta de no residentes, sociedades e IVA. Pero deja abierta la puerta de que puedan justificarse esos gastos o esas operaciones y su importe mediante
otros medios de prueba alternativos. Sobre la carga de la prueba, hay un régimen, digamos, separado administrativo y judicial. El principio de la carga de la prueba nos viene de los romanos, ¿no? Incumbe la carga de los hechos a quien los alega, no a quien los niega. Ese es el principio general y básico. Y viene recogido en el artículo 105 de la Ley General Tributaria. Quiero aclarar que la Ley General Tributaria rige en las relaciones entre la Administración y el administrado. No es una ley aplicable en el proceso judicial posterior. Y esto es importante aclararlo. Una primera declaración de ese artículo 105 dice que quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos de su derecho. Es decir, la prueba del hecho positivo, del hecho afirmativo, del hecho fundamental en que el interesado basa su derecho. Y tiene una norma complementaria de la primera, que es la posibilidad de cumplir el deber de probar, señalando con concreción los elementos de prueba que ya estén en poder de la Administración. Porque uno de los pocos derechos del listado del artículo 34 de la Ley General Tributaria, que no es una memez, sino que tiene verdadero sentido, es la facultad o el derecho de no entregar a la Administración los documentos o los datos que ya obren en poder de la propia Administración. Uno puede resistir. Normalmente, si se lo piden, uno lo entrega por si acaso, pero tiene ese derecho, ¿no? Pasamos a otro tema relacionado con el anterior, que es el de la prueba de presunciones, tema de gran calado en materia tributaria. Ya hemos visto que aquí hay un juego casi en zigzag de las presunciones. Empieza porque todo se desencadena a partir de una autoliquidación que la ley presume cierta. Pero si se inicia un procedimiento de inspección, los actos de la inspección, tanto los de trámite como el acto final, se presumen también ciertos. Y además el acto final, es decir, el acto de liquidación, se notifica y abre la puerta al periodo voluntario, es decir, a la acción de cobro, está investido de una presunción no ya de certeza en los hechos, sino una presunción de legalidad. Es un acto que se presume válido y eficaz. Y por lo tanto ejecutivo en un principio, es decir, un acto. O sea, la Administración no tiene que ir al juez ni para que le determine la deuda tributaria ni para cobrar, no tiene que pedir permiso al juez. La Administración actúa ejerciendo una potestad que le es propia. Todas estas presunciones a las que me estoy refiriendo son presunciones juris tantum, es decir, de las que admiten prueba en contrario. Pero el artículo 108, además, consagra la presunción como medio de prueba. Medio de prueba no en el sentido de que requiera un procedimiento para su práctica, igual que sucedería con la confesión, con la testifical o con la pericial, pero es un medio de prueba porque es un medio de acreditar hechos, ¿no? Entonces aquí yo creo que esto debe ser casi un dogma universal, ¿no? Que la prueba de presunciones opera a partir de un hecho base que es cierto, irrefutablemente cierto, y de un enlace preciso y directo entre ese hecho cierto y un segundo hecho que es el que queda acreditado mediante la presunción. Es decir, hace falta, por un lado, la certeza en el hecho base y, en segundo lugar, que entre el hecho demostrado y el que se pretende demostrar haya dice la ley, pero ya lo dice el Código Civil, y esto es una fórmula ya casi encapsulada, ¿no? Que haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. Es decir, que haya una relación de causalidad inequívoca, directa e ininterrumpida entre el hecho base y el hecho acreditado mediante presunción. Me interesa decir, y yo creo que es fundamental porque hay una confusión en mi país al respecto, y yo creo que esto es importante. Cuando se inicia un procedimiento judicial, un proceso judicial para controlar la legalidad de un acto de la Administración, esa presunción de legalidad del acto yo creo que ya no sirve. Es decir, tenemos que poner el marcador a cero. Entramos en un nuevo terreno de juego, entramos en un terreno donde hay dos partes y un juez.
un tribunal independiente cuya posición institucional ya no es la misma que tenía la Administración. Es decir, que la presunción de legalidad es una especie de expediente, una especie de recurso técnico jurídico para facilitar o para habilitar que el acto de la Administración pueda ser ejecutado, sin perjuicio siempre de que todo acto susceptible de ejecución también es susceptible de ser examinado primero por la Administración revisora y después por el tribunal para que quede suspendido si de la ejecución del acto pudiera derivarse unos perjuicios de imposible o difícil reparación. Otra cuestión relacionada con la prueba es la del momento preclusivo, digamos, de aportación de las pruebas. Piensen ustedes que estamos hablando en 3 fases sucesivas. La primera, que sería el procedimiento que da título a la ponencia. Una segunda, que sería la revisión en vía administrativa, y una tercera, que sería el proceso judicial. En España existe una especie de inercia, una especie de, no sé si llamarle superstición, en el sentido de que el proceso judicial, que se rige por un denominado principio revisor, que quiere decir que el proceso contencioso administrativo, a imitación del modelo francés, se monta sobre la base de que hay un acto previo de la Administración, un pronunciamiento previo de la Administración, que es lo que hay que impugnar. O sea, nadie puede ir al juez para pedirle que la Administración haga o deje de hacer algo. No, solamente se puede impugnar actos ya directamente o previamente adoptados. Y solamente se pueden ejercitar pretensiones respecto de esos actos, y las mismas pretensiones que se suscitaron en la vía previa, con salvedades en ambos casos, porque siempre hay particularidades: el silencio administrativo, la posibilidad de pedir en el proceso indemnización de daños y perjuicios, etc. Pero esa inercia de la que yo hablaba tiende a observar el proceso judicial como si fuera una reedición de los anteriores procesos seguidos ante la Administración. Y esto tiene una gran trascendencia por una idea que, además, lamento decir que el tribunal al que pertenezco, me parecería un poco tramposo decir que antes de que yo llegara, porque no sé yo lo que hubiera hecho, pero el tribunal al que yo pertenezco, en una sentencia de 2014, bien es verdad que en aplicación de un asunto donde probablemente hubiera un fraude de ley procesal en la presentación de la prueba, pero declara que la prueba que alguien pudo presentar ante la inspección y no lo hizo, no la puede presentar ya en vía administrativa, en vía económico-administrativa. Y en algunos casos hay tribunales de orden intermedio, tribunales de instancia, que deniegan incluso el recibimiento del pleito a prueba para acreditar hechos relacionados con la documentación o con los actos que la parte tuvo la posibilidad de acreditar ante la Administración y no lo hizo. Yo creo que esto no es sostenible en derecho, es decir, el proceso judicial es un proceso plenario absolutamente. En cuestiones de legalidad, la oportunidad ya es otra cosa, pero el 106 de la Constitución, de nuestra Constitución, dice que los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta legalidad, o sea, de esta actuación, a los fines que la justifican. Y yo creo que no hay ninguna razón jurídica para restringir ni el objeto del proceso ni el objeto de la prueba procesal, aunque no se hubiera practicado en su día, incluso por causas imputables a la parte interesada. Distinto es que a la hora de valorar la prueba, el tribunal pudiera tener en cuenta, por ejemplo, que el acto que se está enjuiciando era correcto porque se dictó en razón de la prueba que había entonces. Pero eso es otra cosa distinta. Eso no guarda relación con la denegación de prueba, digamos, porque se le pasó el momento adecuado al interesado. Yo creo que el interesado siempre, en un proceso ante un tribunal de justicia, siempre está en tiempo de pedir y de obtener la realización de pruebas. Esto es muy importante, por ejemplo, con las pruebas periciales. En derecho tributario, la prueba pericial es una prueba a menudo central, sobre todo cuando se trata de valorar bienes y derechos, ¿no? Pues existe a veces la impresión de que cuando el
interesado no ha agotado todas las posibilidades previas que el ordenamiento le ofrece para determinar el valor, por ejemplo, de un inmueble en la vía correspondiente, no puede pedir prueba pericial ante el Tribunal de Justicia. Yo siempre he sido, en fin, contrario a esa idea. Pero ya digo que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo reciente que permite llegar a la conclusión, o que en algún caso que podríamos entender aislado o determinado, ha considerado que era tardía la solicitud del interesado de pedir prueba ante el Tribunal Económico Administrativo. Digo, Económico Administrativo es un tribunal administrativo, no judicial, pero que examina la legalidad de la liquidación antes de que lo haga el tribunal. En cuanto a los medios de prueba, la Ley General Tributaria, estoy hablando ahora ya del Económico Administrativo, contempla la testifical, la pericial y la declaración de las partes, es decir, lo que tradicionalmente se llamaba confesión, que se llevará a cabo o bien notarialmente o bien ante el secretario del tribunal. El Tribunal Económico Administrativo Central es muy restrictivo a la hora, en cualquier caso, al margen de lo que yo he dicho, de si se puede o no se puede, es muy restrictivo a la hora de admitir prueba que pudo haber sido aportada a la inspección. Es decir, normalmente solamente la admite cuando no pudo ser aportada por imposibilidad de alguna razón o cuando ésta fue rechazada por la inspección. En ese caso sí. Y a la postre, la prueba judicial es la que va a determinar si un hecho está o no acreditado, y además por razones jurídicas a veces distintas de las que yo he estado exponiendo hasta ahora. Por ejemplo, carga de la prueba no es solamente lo que hemos heredado de los romanos, la prueba del hecho positivo, del hecho negativo, del hecho constitutivo, del hecho obstativo. No, en la ley de enjuiciamiento civil nuestra, que es la ley aplicable supletoriamente a nuestro proceso no tiene un régimen completo de la prueba, ni de los medios de prueba, ni de la práctica de la prueba, ni de la valoración de la prueba. Nuestra ley reguladora en estos aspectos es la ley de enjuiciamiento civil, la ley procesal de los pleitos civiles. Tiene un principio que se llama el principio de facilidad de la prueba, artículo 217.6, quiere decir, la carga de la prueba pesará sobre quien tenga facilidad para acreditar un hecho y no lo haya hecho. O sea, a la parte, digamos, más pasiva en relación con sus propias posibilidades de probar hechos. Hay algo que me parece fundamental y yo tengo una especial sensibilidad sobre eso. Una presunción vale para acreditar un hecho y ese hecho puede ser determinante de una deuda tributaria. Por ejemplo, en un incremento injustificado de patrimonio, la conclusión a la que se llega a partir de la existencia de un activo, de unos activos ocultos o de unas deudas ficticias, no deja de ser una presunción. Yo siempre he sostenido que esa presunción juega en el terreno solo de la potestad tributaria propiamente dicha, pero no en el sancionador. Yo creo que la presunción de inocencia no queda enervada, no queda... O sea, la carga de la prueba que pesa sobre la Administración es de probar plenamente el hecho determinante de la infracción tributaria. Es decir, que una cosa es la presunción para determinar la deuda y otra cosa que esa misma presunción sea la base de una infracción. O sea, la base del hecho determinante de la infracción, del hecho típico. Sobre valoración de la prueba, la ley procesal nuestra, digo, la ley de enjuiciamiento civil, es muy amplia y atribuye amplios poderes al Tribunal Judicial. Por eso es muy frecuente que las sentencias judiciales anulen actos de la Administración por considerar de otro modo distinto el régimen de la prueba que se ha practicado, que viene practicándose de la vía administrativa previa. Y después está el tema que ya he comentado de la posibilidad de prueba nueva en el proceso. Yo creo que la prueba nueva en el proceso, la prueba nueva sobre hechos que pudieron, como he dicho, ser acreditados en la vía previa, yo creo que solamente tiene restricciones
cuando los hechos no sean relevantes para el proceso o cuando la prueba esté procesalmente mal pedida, pero yo creo que no debe denegarse bajo la exclusiva razón de que se trata de una prueba tardíamente pedida. Esto es muy importante con las pruebas periciales, como ya digo. Y el tema de la prueba pericial también tiene lo suyo. En fin, en el procedimiento tributario, pero también en el penal, con un fervor, digamos, creciente, se piden y se obtienen pruebas periciales. Pruebas periciales, por ejemplo, para que un contable desentrañe o informe sobre la corrección contable, sobre la contabilización de una determinada operación, de unas partidas, etcétera. Y hay muchas, por ejemplo, en materia del impuesto sobre sociedades, muchas operaciones sobre las cuales se pide prueba pericial para acreditar determinados aspectos. La prueba pericial exclusivamente es válida cuando sirve para dotar al juez de conocimientos científicos, artísticos, técnicos, de conocimientos no jurídicos que el juez ignora. Muchas veces esta prueba se está utilizando, por ejemplo, como dictámenes de orden jurídico. El dictamen jurídico es inadmisible como prueba en nuestro derecho, pero lo que casi es un dogma en el ámbito administrativo, en el proceso penal se está admitiendo con mucha facilidad. Actúan como peritos los propios funcionarios de la Administración que han levantado el acta, que han determinado la deuda tributaria, como peritos para explicarle al juez la operación desde el punto de vista jurídico. Y como contrapartida de esa, lo que a mí me parece una anomalía, porque siempre hemos tenido el principio iura novit curia, es decir, se supone que el juez ya conoce el derecho y nadie se lo tiene que decir, ¿no? Como contrapartida de esto, digo, se admite la prueba pericial de parte para acreditar hechos que están basados también en opiniones de carácter jurídico sobre los que ya digo que sería improcedente la prueba. Yo creo que ya he hablado suficientemente del procedimiento revisor, es decir, es la vieja aspiración de la Administración, creo yo, de tener un fuero propio, o sea, de ser juzgada por sus propios órganos. Es significativo que la última reforma de la Ley General Tributaria, no sé qué manera habrá de poner de manifiesto que esta norma es probablemente inconstitucional y probablemente contraria al derecho de la Unión Europea. Pero la Ley General Tributaria atribuye a los órganos económico-administrativos, que no son judiciales, que son administrativos, servidos por funcionarios públicos que pueden ser removidos de sus puestos, atribuye, ya digo, al Tribunal Económico Administrativo la facultad de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuestión que está reservada a los tribunales. Y es verdad que a lo mejor en Lituania o en Letonia o en Polonia o en Hungría un juez no es lo mismo en todos los casos. Sabemos que hay órganos de la jurisdicción administrativa que se rigen por un principio de jurisdicción retenida y que no son servidos por jueces en un sentido propio. Pero esto que yo he dicho que es una anomalía revela que se quiere dotar a estos tribunales de amplios poderes de decisión que después coarten o menoscaben o desnaturalicen el ámbito donde se desarrolla el verdadero juicio, que es el juicio judicial. Estos órganos se llaman tribunales, no casualmente. Conocen de recursos para unificación de doctrina, para unificación de criterios, conceptos que siguen siendo puramente procesales. Y la ley habla, respecto de sus componentes, de independencia funcional. Yo no sé lo que es la independencia funcional. Es decir, que no reciban órdenes o instrucciones directas, pero bueno, la carrera administrativa del funcionario depende mucho de cómo se porten, ¿no? Es decir, a mí me parece una quimera el tratar de equiparar estos órganos a los judiciales, porque además causan muchos problemas de articulación.
imaginen que una resolución económica administrativa anule parcialmente una deuda o estime parcialmente una reclamación. En la parte en la que se desestima, el interesado puede acudir al tribunal y entonces tendrá que recurrir la liquidación originaria más el acto del TEAC, que puede incorporar una motivación nueva y completamente distinta, con lo cual uno tiene que disparar contra dos actos en vez de contra uno, contra dos actos que a veces contienen afirmaciones contradictorias entre sí. Y respecto de la parte que ha ganado el interesado, es posible que haya la necesidad de un segundo acto revisor de ejecución de esa resolución que generará un segundo acto administrativo susceptible de recurso, con lo cual es un poco galimatías y da lugar a locuras. Como órgano parajudicial que en cierto modo es, se le deben aplicar principios constitucionales también relacionados con la tutela efectiva, aunque no sea tutela judicial en sentido propio, pero están sometidos al principio de congruencia, es decir, la correspondencia entre la pretensión ejercitada y lo que estos órganos resuelven, al principio de motivación, obviamente, y tienen que salvaguardar el principio de defensa. Y, por supuesto, la prohibición de la reformatio impeius, que es un problema. Uno no puede salir de un recurso voluntario peor de lo que entró. No se puede agravar su situación jurídica en virtud de su solo recurso, ¿no? Y después estos órganos contienen un privilegio ya con un grado de irritación sumamente considerable, que es la posibilidad de que los órganos superiores de la Administración, de los directores de departamento, los altos órganos del Ministerio de Hacienda, puedan impugnar ante el Tribunal Económico Administrativo actos de los tribunales inferiores que le han dado la razón al contribuyente. Con lo cual, el contribuyente que tiene una resolución favorable, que en teoría debería determinar el fin de su calvario, esta es una vía que se llama vía económico-administrativa, nosotros un poco de broma la llamamos la vía dolorosa. Cuando uno cree que ya ha ganado, un director de departamento puede impugnar ese acto. Claro, esta impugnación determina la posibilidad de que un acto favorable sea revocado sin las garantías que para la revocación, en términos generales, prevé para la administración pública el derecho administrativo común. Voy a terminar ya porque creo que me estoy pasando del tiempo. En cuanto al procedimiento sancionador, como es una ponencia que en cierto modo no es tangente sino secante con la de Juan Ignacio Moreno de esta tarde, pues me voy a limitar a puntualizar algunas cosas simplemente. Para la potestad sancionadora en general, tanto potestad como procedimiento sancionador, rigen los derechos reconocidos en los artículos 24 y 25 de la Constitución. El 24 es tutela judicial efectiva, no indefensión, y todos los derechos que nacen o que cuelgan de la tutela judicial efectiva, no indefensión, presunción de inocencia, juicio justo, juicio sin dilaciones indebidas, derecho a presentar pruebas, y después otra facultad, que yo no voy a entrar en ella porque se va a abordar suficientemente, que es el derecho a la no autoincriminación, ¿no? El triple derecho a guardar silencio, a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable, ¿no? Todo deriva de que la sanción en España ha experimentado un auge extraordinario y que la sanción, en mi opinión y a mi juicio, es una atribución puramente judicial. Es decir, el ordenamiento ha elegido, la ley ha elegido, la Constitución con media lengua ha elegido que sea la Administración pueda sancionar administrativamente. La Constitución ni siquiera lo consagra con un mínimo de solemnidad. Da por supuesto que esto existe porque ya ha venido existiendo en la práctica. Yo creo que la potestad de sancionar es una atribución genuina y originariamente judicial y que si se presta a la Administración debería prestarse con un mayor nivel de garantía. Finalmente, sobre los principios del procedimiento sancionador, se le dio mucho énfasis cuando la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente a la separación de procedimientos. Procedimiento de inspección, procedimiento sancionador.
Hasta el año 98 la sanción era un componente de la deuda tributaria y en el mismo acto de liquidación se sancionaba o no se sancionaba, con una motivación autónoma de la correspondiente al acto originario, pero sin separación formal. La ley del 98 consideró como un avance, que yo creo que ha sido más teórico que práctico, el hecho de que se separaran los dos procedimientos. Es decir, el procedimiento primero concluye con la liquidación y a partir de la liquidación la Administración observa la conveniencia de abrir un procedimiento sancionador. Pero básicamente los hechos son los mismos, es decir, yo creo que el procedimiento sancionador básicamente consiste en trasladar los papeles de una carpeta verde a una carpeta naranja y el procedimiento es ese, en esencia. Es decir, que la separación de procedimientos aporta una garantía prácticamente ficticia. Como ya he dicho, la prueba en el procedimiento inspector no necesariamente sirve para enervar la presunción de inocencia en el caso de las presunciones. Porque yo creo que la presunción de inocencia requiere que la prueba de cargo sea plena y total y no solo presuntiva. Finalmente, y con esto ya termino del todo, la mayor parte de las sanciones que se anulan en España son por falta de motivación. Falta de motivación que en principio se refiere al hecho en sí, pero que sobre todo se refiere a la falta de prueba o la falta de razonamiento acerca de dónde está la culpabilidad del infractor. La Administración suele utilizar fórmulas estereotipadas que extrae del ordenador, porque hubo alguien con buena cabeza que en su día las hizo, pero son fórmulas que sirven universalmente para cualquier clase de procedimiento. Es decir, a mi juicio habría que motivar no ya la culpabilidad, sino si es a título de dolo o de culpa al menos, porque en muchas resoluciones se dice, sí, la conducta del obligado tributario es dolosa o culposa. Bueno, verá usted, o lo uno o lo otro, no alternativamente, ¿no? Y después la motivación debe recaer no solamente sobre la infracción, sino sobre las agravaciones, sobre las agravantes, porque la Ley General Tributaria, en la tipificación de las conductas, contiene determinados hechos que cualifican o que agravan la sanción tal como en principio es tipificada en el tipo básico. Con esto y esperando que les haya servido de alguna utilidad mis palabras, doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a José María Oriamuno. Bueno, muchas gracias. Me parece que quizás todos compartimos la impresión de que mucho de lo que escuchábamos en la exposición del profesor Navarro Sanchís pues suena a los problemas, a las dificultades, a las preocupaciones que tenemos en Costa Rica. Y no puede ser de otra manera, puesto que el debido proceso en realidad es una preocupación universal. Y en particular, podríamos decir, nuestro procedimiento administrativo tiene mucho de francés, y quizás habría que decir que es mucho de francés a través de la legislación, a través de la doctrina española que llega por estas tierras. Antes de que se introdujera en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios el título sexto de Derechos y Garantías del Contribuyente, ya había en la jurisprudencia constitucional abundante jurisprudencia sobre materia de debido proceso. Si en una base de datos, digamos, grande como la de Masterlex o como la del repositorio de Sinalevi, uno busca esas palabras debido proceso o derecho de defensa, yo hice el ejercicio la semana pasada y salían más de 1000 resultados, y creo que 1000 era porque no se permite en el buscador que haya más de 1000, 1000 era el número máximo. Y me encontré que con frecuencia la Sala Constitucional en este fallo es el fallo 15 del año 1990, o sea, bastantes años antes de que tuviéramos un catálogo de derechos y garantías en el Código Tributario,
se decía expresamente que el debido proceso que la Constitución costarricense garantiza en los artículos 39 y 41 tiene aplicación plena en materia administrativa. Esto, digamos, pues no debería sorprendernos, pero es sorprendente que nuestra Constitución política no tiene un texto expreso para procedimientos diferentes de los sancionatorios y de los penales. El artículo 39 pues, es un específico artículo que habla de la materia penal. Y por tanto, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en aquellos primeros años, me parece que esta sentencia, siendo don Luis Fernando presidente de la Sala, en aquellos primeros años enfatizó mucho que el debido proceso excede la materia penal y permea todos los procedimientos, no solo los procesos jurisdiccionales, sino también los procedimientos administrativos. Y en la siguiente filmina dice expresamente que debe haber algunos derechos que forman parte del debido proceso, como por ejemplo el derecho del administrado a que el órgano director de los procedimientos le haga formulación expresa y circunstanciada de cargos al afectado. Recuerden que estamos viniendo de procedimientos sancionatorios, pero esto ya suena muy parecido a la materia tributaria, esa formulación de cargos, incluso nuestro traslado de observaciones y cargos del artículo 144 del Código utiliza esa misma denominación. La oportunidad de acceder al expediente en cualquier etapa del procedimiento, el derecho a obtener patrocinio letrado si lo estima conveniente, esto es un derecho, no una obligación, de aportar prueba de descargo, contra el traslado de cargos, prueba de descargo, y de recurrir de la resolución final al menos una vez. Este es el voto 15 del año 1999, según se pone al pie de página en esta filmina. Es un voto que de alguna manera hizo cambiar los procedimientos administrativos. La ley 9069 introdujo distintos temas en el Código Tributario, tomándolos ciertamente del catálogo de derechos y garantías español, también de alguna otra intervención. Por ejemplo, recuerdo el Congreso del ILAT específicamente dedicado a esta materia, y algunos de esos, dijéramos, haciendo una amalgama de qué fue lo que se introdujo, me parece que lo que había en el momento inmediatamente anterior al año 2012 es lo que aparece en la siguiente filmina. Notificación al interesado del carácter y los fines del procedimiento. Es decir, es una notificación previa. Va a empezar el procedimiento, hay que notificarle al interesado qué es y para qué sirve. El profesor Navarro iniciaba su exposición haciendo la distinción entre procedimiento en general o procedimientos específicos. Recuerdo que nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios tiene 5 procedimientos específicos. El procedimiento determinativo, que es muy similar al procedimiento inspector en la Ley General Tributaria Española. El procedimiento sancionatorio, el que sirve para aplicar multas o la sanción de cierre de negocios. Un procedimiento, el tercero de ellos, para declarar la ineficacia de una exención. El procedimiento de consulta tributaria, sería el cuarto, y el quinto es una especie de procedimiento que es como el cajón desastre al que van a caer todos los demás, que es el que deriva del derecho de petición. Esos 5 procedimientos tienen todos estos derechos que están en el título 6º del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Quizás, y me parece que de manera muy lamentable, hay que decir, el cuarto de esos procedimientos que acabo de enumerar, el derecho de consulta, el procedimiento de consulta, le quitaron el recurso administrativo. Y reciente jurisprudencia de la Sala Primera también le ha quitado la revisión jurisdiccional. De tal manera que es un procedimiento que se quedó, me parece a mí, cercenado en uno de los derechos y garantías más básicos, que es el de que sea revisado por una autoridad independiente e imparcial. Anteriormente administrativa y judicial, ahora ni administrativa ni judicial.
El segundo de esos derechos del catálogo que había cuando se planteó esta reforma en el 2012 es el derecho de ser oído y el derecho de tener la oportunidad de presentar argumentos y producir la prueba que se estime pertinente. Oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo cual quiere decir tiempo, es decir, no puede la alegación del interesado ser tan inmediata al inicio de las actuaciones o digamos, a cuando ya está clara la manifestación de la administración de qué es lo que quiere hacer, que haya que alegar de manera intempestivamente cerca de ese acto, pero además incluye el acceso a la información, el acceso a los antecedentes, el acceso que ha dado en llamarse acceso al expediente. El derecho de asistencia letrada, que no solo es con abogados, sino también con técnicos y con otras personas calificadas. Incluso diría los peritos en materia administrativa, que han empezado a ser también peritos de parte, los testigos peritos o los asistentes, incluso en un proceso jurisdiccional, que tienen una especial cualificación técnica. Luego, la notificación adecuada de la decisión que dicta la administración, con exposición amplia de los motivos en los que se funda. Y finalmente, el derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Decía que esto es inmediatamente antes. Este catálogo que acabo de sumar es la evolución desde el voto anterior, el 15 del año 1990, a este 211 del año 1995. A partir de ese catálogo es que se redacta nuestro título sexto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ahí hay un poquito más de depuración en esta lista o catálogo de derechos. Se habla expresamente de debido proceso y de derecho de defensa en los procedimientos. Es algo un poquito contradictorio que hablemos de proceso, que es una palabra especialmente consagrada para los usos jurisdiccionales, derecho al debido proceso en los procedimientos administrativos. Pero bueno, me parece que tiene que ver con aquel voto del año 90 de la Sala Constitucional que decía que el debido proceso es plenamente aplicable en materia administrativa. Se declara además que esa materia está exenta de timbres y de otros tributos. Me parece a mí que es importante porque esto es una forma de consagrar la gratuidad de los derechos administrativos, ¿verdad? Del procedimiento administrativo. En segundo lugar, se habla de que se tiene derecho a la información y a la asistencia en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones y deberes, que es una forma de reconocer que la materia tributaria es una materia compleja y que la mayoría de los sujetos pasivos, los contribuyentes, pero también otros interesados, no son expertos en materia tributaria y por tanto requieren una especie de muleta, una especie de ayuda por parte de los funcionarios especializados en la materia tributaria, ¿verdad? Una ayuda que consiste en informarlos y en asistirlos, no solo en sus obligaciones, no solo hay que notificarle qué cosas tienen que cumplir, sino también incluso en el ejercicio de sus derechos. Derecho de obtener devoluciones de forma pronta con los mismos intereses que carga la administración tributaria cuando es una deuda a favor de la hacienda pública. Me parece que eso es un dato importante. No en todas las legislaciones los intereses a favor del sujeto pasivo son idénticos a los intereses a favor del sujeto activo. Y Costa Rica me parece que tiene un punto importante que equilibra bastante esas potestades exorbitantes de que nos hablaba el profesor Navarro Sanchís, ¿verdad? El solo hecho de que la administración se exceda de los plazos ordinarios y que eso signifique cargarle intereses, pues es un estímulo de que los procedimientos no se duerman. Derecho a consultar, dice, este es el artículo 171 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, a la administración tributaria y a obtener respuesta oportuna dentro de los plazos legales. La jurisprudencia de la Sala Constitucional de alguna manera le ha echado un poquito de agua a esta norma, ¿verdad? Derecho a obtener respuesta dentro de los plazos legales, sí,
pero no hay consecuencias realmente importantes si hay exceso sobre esos plazos legales. Es decir, dice la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no existe un derecho a constitucionalizar los plazos, de tal manera que el exceso sobre el plazo tenga consecuencias excesivamente gravosas para la administración. Hay que tomar en cuenta el volumen, la cantidad de procedimientos que se someten a la administración, de tal manera que los plazos son meramente ordenatorios. Aunque después de un cierto plazo razonable, pues ya dejan de ser ordenatorios y empiezan a tener consecuencias. Dice ese artículo 171, cuando se trate del mero derecho a ser informado, el plazo ordinario es de 10 días hábiles. Derecho a una calificación única de los documentos. Y esto pues tiene que ver con que a veces la administración tiene la tendencia a pedir un documento y pedir otro adicional y decir esto no basta, esto tiene que ser complementado. No. Esa calificación, qué son y cuáles documentos se requieren, es una única oportunidad. Es una forma de decir que la administración tiene que ser eficiente en el manejo de los procedimientos. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos y la identidad de las autoridades que los tienen a su cargo. Derecho a no aportar documentos ya presentados, que esto es un derecho que provenía de la Ley de Protección al Ciudadano contra el exceso de trámites administrativos, que tenía una década de existir cuando se incorporó este específico derecho en el título 6 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Derecho a la confidencialidad de los datos, los informes y los antecedentes. A mí me parece que es importante. Hemos tenido eventos recientes que dan pie para creer que este derecho a la confidencialidad no siempre ha sido respetado por la administración tributaria. Yo me acuerdo cuando don Otón Solís, que dijéramos no era el candidato de mis simpatías electorales, fue candidato a la presidencia, fue pública su declaración de impuestos sobre la renta. Se filtró su declaración de impuestos sobre la renta. En las últimas elecciones, la llegada de unos funcionarios de la administración tributaria a notificar un acto de procedimiento a otro candidato presidencial, en este caso tampoco de mis simpatías electorales, don Johnny Araya, llegó la prensa con él. ¿Cómo se enteró la prensa de que iban a notificarle ese procedimiento? De tal manera que ese derecho a la confidencialidad es un derecho que históricamente en Costa Rica ha tenido bastante poco respeto y la verdad es que los ticos somos poco formalistas, tampoco nos importa mucho, ¿verdad? Cuando don Francisco Villalobos, el director de tributación, ejercía el cargo, salió a la luz pública que él antes de serlo había presentado una declaración y no la había pagado. ¿Cómo salió eso a la prensa? Sin duda violando este derecho a la confidencialidad de los datos, de los informes y los antecedentes. De tal manera que eso, vean si cuando uno, ¿cómo dice ese dicho tan guanacasteco? El que con leche se quema, hasta la cuajada sopla. Cuando se intentó hacer un registro de personas jurídicas, lo que dijeron los diputados fue, sí, pero no se lo vamos a dar al Ministerio de Hacienda, va a estar en el Banco Central, porque no lo dijeron así, pero esa es la razón de fondo, porque tenemos poca confianza de la confidencialidad de ese registro de personas jurídicas. Dice el artículo 171, solo podrán ser utilizados esos datos para la efectiva aplicación de los tributos, no pueden aplicarse por otros fines, para fines electorales, para fines políticos. No, está expresamente prohibido por la norma. No pueden ser cedidos ni comunicados a terceros, salvo en los supuestos expresamente previstos por la ley de manera específica. Porque uno de esos casos es el intercambio de información con otras administraciones tributarias, como pueden ser las municipalidades o como puede ser la Caja Costarricense del Seguro Social. Sigue el artículo 171, derecho a ser tratado con respeto. Yo creo que en general este es un derecho que se cumple.
Ya nos decía el profesor Navarro que lo considera un canto a la bandera, en el sentido de que qué pasa si no se cumple con ese derecho. Derecho a formular alegaciones y aportar documentos que deberán ser tomados en cuenta. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo al dictado de resolución. Noten qué curioso que este es el inciso 12 de ese artículo, estaba en contradicción con el artículo 144 que fue declarado inconstitucional en septiembre de este año. Derecho a ser oído con carácter previo al dictado de la resolución. Y lo que suponía el artículo 144 es que la resolución que se emitiera, aunque fuera recurrible, aunque los medios de prueba fueran aportados contra el acto de liquidación de oficio de manera posterior, ya aquello era líquido y exigible. Es cierto que el reglamento intentó paliar esa contradicción, y de hecho consiguió hacer una propuesta provisional de regularización que de alguna manera pretendía cumplir con ese trámite de audiencia previa al ALO. Pero en la práctica aquello era insuficiente, porque esa audiencia previa no puede ser con el mismo funcionario que me está contando las costillas, ¿verdad? Tiene que ser con una autoridad independiente e imparcial, alguien que dé garantías de objetividad en el dictado de esa resolución. Derecho a ser informado de los valores y de los parámetros de valores. Esto es un derecho que especialmente se aplica en materia de valoraciones de bienes inmuebles. Derecho a ser informado del inicio de las actuaciones sobre su naturaleza y alcance, y a que esas actuaciones no puedan modificarse sino después de una nueva notificación, y a que se desarrollen mediante los procedimientos y los plazos legales. Los dos últimos incisos del artículo 171, derecho a que la Administración Tributaria advierta de manera explícita, concluida la actuación fiscalizadora y antes del dictado del acto final, de las consecuencias jurídicas y económicas que conlleva la aceptación de la determinación de oficio o de las infracciones cometidas, tanto en cuanto al tributo como a los accesorios. Esto es básicamente relativo a los intereses. Y el derecho a la asistencia letrada que lo aconseje o asesore. Un poco más adelante, el mismo artículo 171 tiene una serie de garantías que encuadra bajo el acápite de garantías procesales o derechos y garantías procesales. Algunas de las que hemos visto son también procesales, o sea que el acápite no me parece muy afortunado. Yo las acumulé todas en esta filmina como derecho de acceso al expediente. Quizás no es muy afortunada la expresión, pero me parece que todas tienen que ver con conocer el expediente administrativo y obtener copia, obviamente pues a costa del interesado. Obligación de facilitar al interesado el expediente administrativo. Esto que es una garantía o un derecho que ha sido objeto de jurisprudencia de la Sala Constitucional abundante, dicho sea de paso, no es irrestricto. Por ejemplo, una de las restricciones, a mi juicio razonables, es que ese expediente pues solo se tiene pleno acceso a ese expediente cuando el expediente ya está concluido, es decir, cuando el expediente ya está formado. No quiere decir que cada paso del inspector es sujeto de un acceso independiente al expediente. Eso, además de poco práctico, pues en el fondo significa una multiplicación de los obstáculos para que el procedimiento llegue a su finalidad natural. Sin embargo, en contrapartida con esos límites, por ejemplo, temporales de acceso al expediente, me parece que sí es oportuno de que el expediente siempre esté identificado y foliado de manera consecutiva. Dicho en otras palabras, se pretende que no se puedan meter y sacar documentos de ese expediente. Y ese expediente tiene que ser completo y en estricto orden cronológico. Esta materia la
completitud del expediente administrativo, su orden cronológico, pues tiene importantes consecuencias cuando se llega a la revisión jurisdiccional. Ningún documento puede separarse del expediente. Puede haber dos expedientes, lo que a veces se llama expediente principal y expediente accesorio. Y en el accesorio pueden estar, por ejemplo, los papeles de trabajo del auditor, por ejemplo, la correspondencia, las valoraciones, etc. Cuando no hay la específica calificación de expediente principal y accesorio, y se usa solo en la legislación la palabra expediente, se refiere a ambos. Y por tanto, dice este artículo del Código, el expediente accesorio debe formarse con las mismas formalidades y con los mismos requisitos que el expediente principal. Y en el expediente principal debe indicarse la existencia del accesorio y cuántos folios tiene. Me parece que a mí que esto es especialmente importante, ¿verdad? El proceso jurisdiccional contencioso administrativo inicia precisamente con el aporte del expediente administrativo. Después de la demanda, si no se aporta el expediente administrativo, pues aquello se queda cojo. Y eso quiere decir que el expediente tiene que estar debidamente formado. Bien, creo que ya estoy excedido de plazo. Nada más concluir con esta filmina de la prueba. La Administración Tributaria está obligada a evacuar la prueba ofrecida en tiempo y forma, so pena de incurrir en nulidad absoluta. Costa Rica tiene las nulidades absolutas tienen poco éxito en sede administrativa y esta es una de las pocas, ¿verdad? Cuando la prueba no ha sido evacuada. Puede rechazarse la prueba impertinente. Puede la prueba caer en abandono cuando no es tramitada en los siguientes 30 días hábiles desde que la Administración instó su diligenciamiento. Se admiten todos los medios de prueba del Código Procesal Civil, excepto la confesión del servidor. Esta excepción, pues de alguna manera encuentra límites en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que en algunos casos sí la admite. El contribuyente puede hacerse representar en la prueba, especialmente si es una prueba técnica, y la Administración Tributaria debe, bajo pena de nulidad, pronunciarse sobre todos los alegatos y valorar todas las pruebas aportadas de manera razonable. Incumbe a la Administración la prueba sobre los hechos constitutivos de la obligación tributaria material e incumbe al contribuyente sobre los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la obligación tributaria material. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, hemos concluido esta segunda parte de la mañana a las 12:30 como estaba programado. Si alguien tiene algún tipo de consulta para los ponentes, es el momento de hacerla. Sí, buenas tardes. Sobre la privacidad de la información, yo trabajo para una municipalidad. Recientemente varios periodistas han estado interesados en informaciones tributarias y uno alega el 117 del Código Tributario. Sin embargo, el periodista, que ya tiene más colmillo que un abogado, le cita como 7 pronunciamientos de la Sala Constitucional, que me imagino manejará usted mejor que yo, sobre que yo estoy casi obligado a darle fotocopiados hasta los expedientes del contribuyente. Quisiera saber de un experto, porque definitivamente si estoy aquí es porque me interesa aprender, ¿cuál es su opinión sobre esa posición que ha tenido la Sala? Bueno, recuerdo que el primer voto de la Sala sobre esa materia es en el caso de Mauricio Herrera, un periodista de La Nación, contra el Ministerio de Hacienda, que quería específicamente los datos de morosos, de contribuyentes morosos. Y la Sala le dio la razón de que ese es un dato que no estaba protegido por este derecho. Sin embargo, digamos, esa específica materia, los morosos que ya han concluido un proceso y ese proceso está firme, no está sujeto a revisión, salvo esa específica materia, me parece que todas las demás datos que maneja una administración tributaria sí están cubiertos por ese sigilo, por ese secreto. En concreto, pues a mi juicio no
no son públicas ni las declaraciones, ni los datos de una inscripción, ni los datos de una inspección o procedimiento sancionatorio. Tampoco son públicos porque lo dice expresamente, perdón, tampoco son privados, tampoco están cubiertos por el sigilo porque lo dice expresamente el Código Tributario. Los datos estadísticos que no permitan la identificación concreta de un contribuyente, eso sin duda es materia pública. Y es pública también la jurisprudencia, los pronunciamientos más relevantes administrativos y jurisdiccionales que incluso la Administración Tributaria está obligada a publicar. Don Enrique. Ya le traen el micrófono. La pregunta me vino un poco sugerida o recordada por el panel anterior, pero preferí hacérsela a este panel porque me parece que la cuestión es básicamente procesal. Es si tienen noticia acerca de alguna sentencia que haya declarado la confiscatoriedad global de un sistema tributario que recae sobre un contribuyente. Este es un tema que en la Argentina viene planteado en doctrina de hace tiempo, pero en realidad en la historia judicial argentina hay un solo precedente en donde la Corte Suprema habilitó su competencia originaria para tratar un planteo de un contribuyente que cuestionaba la presión tributaria global que recibía. Era propietario de 3 campos que estaban ubicados algunos en 2 provincias o en 3 municipios, y la sumatoria de esa tributación global, este sujeto lo consideraba excesiva respecto del límite de la confiscatoriedad. La particularidad de la sentencia es que la Corte admitió el análisis de la confiscatoriedad global, pero desestimó la demanda por falencia en la prueba. Y básicamente, en no haber probado este contribuyente, haber explotado esos campos con toda la aptitud necesaria como para haber podido afrontar esa presión tributaria global de la que se quejaba, digamos. Quería saber si en la experiencia de ustedes conocían alguna situación semejante. Contesto yo. Yo no tengo conocimiento de nada remotamente semejante. Me parece una idea interesante. Los principios generales tributarios del artículo 31, quizá lo pueda decir con pesar, no se suelen invocar ante los tribunales. Están un poco diluidos en la práctica, incluso como la Constitución nuestra, en el artículo 31, habla de unos principios, o sea, todos contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios, después los enumera, ¿no? Entonces hay quien piensa que todos esos atributos vienen referidos no a los tributos singularmente considerados, sino al sistema en su conjunto. Por ejemplo, la progresividad como principio no sería predicable de un solo... O sea, cabría dentro del sistema tributario donde está la progresividad tributos que no lo sean progresivos. Sobre la confiscatoriedad yo no conozco ningún asunto que yo haya visto, ni haya conocido, ni haya leído donde se haya planteado en sede de tribunal jurisdiccional no constitucional el problema de la no confiscatoriedad, que sería además como un motivo de nulidad de alguna liquidación concreta. Claro, el problema es que la cuestión de la confiscatoriedad no deja de ser un planteamiento, un motivo o una pretensión referida a la situación tributaria global de un interesado. Claro, la estructura impugnatoria nuestra se refiere actos por actos, es decir, uno impugna necesariamente la liquidación del IRPF, la liquidación de patrimonio, la liquidación de sociedades. Entonces es difícil articular un motivo basado en la situación general en relación con eso. Y me parece muy interesante la derivada probatoria de ese asunto, que llama la atención.
Iba a responder, pero prefiero darle la palabra a Adrián, que sé que sobre esta materia ha estudiado bastante este punto. No sé si querías, Adrián, intervenir sobre esto. Sí, yo mencioné en la charla el caso del impuesto a los casinos. Es decir, la actividad de casinos aquí en Costa Rica tiene un impuesto a los ingresos adicional al impuesto sobre la renta. Y en ese caso sí la Sala Constitucional tomó el conjunto de la carga que recaía sobre esa actividad y declaró inconstitucional por superar el 50%. Es lo más cercano que hemos tenido. En otros casos, donde se ha planteado el mismo tema, la Sala, digamos, no lo ha aceptado, a mi juicio, bajo un argumento equivocado. Digamos, en el caso de las actividades de producción y exportación de café, que también tenían unos impuestos especiales, además del impuesto de renta, la Sala Constitucional argumentó que no se podían acumular porque el impuesto de renta, como su nombre lo dice, grava la renta, mientras que los otros graban la mera actividad de café, con lo cual, digamos, me parece un argumento un poco incongruente porque a fin de cuentas, o era decir que ese impuesto no grava ninguna manifestación de capacidad económica, o simplemente ignorar el hecho de que era un impuesto que se pagaba sobre los mismos ingresos de la actividad y por lo tanto debió haberlos acumulado. Pero en el que sí declaró la inconstitucionalidad fue en ese de los casinos. Sí, tal vez. No, digamos de los casinos, no el de renta. No, la acción de inconstitucionalidad era contra el impuesto a los casinos, el especial para esa actividad. Entonces la Sala Constitucional declaró inconstitucional ese impuesto, dejando, digamos, el de renta y toda la carga subsistente. Básicamente el argumento de la acción era que ese impuesto sumado a los otros generaban ese efecto confiscatorio. Sí, tal vez ahí nada más comentar un caso previo en el cual se entró a analizar, pero al final la Sala Constitucional no señaló que hubiera ese tipo de inconstitucionalidad. Es en el impuesto a los moteles. En Costa Rica existe un impuesto a los moteles que, para serle franco, cuando antes daba clases, lo llevaba a clases simplemente porque es el más perfecto manual de todo lo que no se debe hacer en materia tributaria. Es decir, ya tenemos muchos impuestos mal diseñados y el impuesto a los moteles es el peor de todos. Es decir, la carga fiscal total que soporta un motel llegaba a más del 60%, además con una serie de descripciones sobre el hecho imponible que eran un poco extrañas porque se trataban de lugares donde se iban a tener relaciones íntimas y inmediatamente uno se preguntaba qué es, que estarán con una cámara o qué pasa si no tienen relaciones íntimas, no se paga el impuesto y cosas por el estilo. Y al final es un problema, yo diría, nacional en el sentido de que la Sala Constitucional, si bien es cierto, ha venido reconociendo reiteradamente no solo el principio de no confiscatoriedad, sino todos los demás principios que rigen la materia tributaria, digamos que son comúnmente aceptados. En unos inicios, cuando inició la Sala Constitucional, de hecho, hizo un profundo eco de muchísimas sentencias del Tribunal Constitucional Español, porque en esos momentos todavía no había un acervo jurisprudencial propio y entonces se tomaba mucho como base la jurisprudencia de otros países. Se han plasmado en muchas sentencias el respeto que tiene que haber a ese y a todo el resto de los principios constitucionales y de garantías constitucionales. Sí me parece que en la práctica los casos en los cuales eso ha tenido una aplicación práctica, valga la redundancia, son muy pocos y además son en impuestos que son de carácter poco contributivos. Por otro lado, también habría que decir que cuando se somete un aspecto de estos a la Sala Constitucional, yo obviamente sin ser constitucionalista, me parecería un poco difícil que se hicieran soluciones en las cuales se pudiera calificar de inconstitucional la carga total como tal, porque ahí entraríamos tal vez en un problema de distribución de carga tributaria por impuesto, porque es decir, si se dice, mire, 60 es mucho, digamos que un 40 es poco, habría que limar puntos de la alícuota de cada uno de ellos para llegar a un resultado común. En la práctica sí es cierto, como mencionaba Adrián, que lo que se ha visto es
conculcación del derecho de un impuesto en particular, y si eso sumado al resto podría llevar a un resultado confiscatorio, pero realmente no es un principio que en la práctica se haya dicho esto es inconstitucional porque se viola la no confiscatoriedad. Hasta donde yo tengo conocimiento eso no ha ocurrido todavía. Hay una pregunta más al fondo, tal vez, y ya para ir terminando. No sé si tendrá que ver con el tema, pero cometemos el error en Costa Rica de llamarle patente a la licencia comercial, y básicamente es el dinero que se paga para poder ejercer la actividad. Y recuerdo muy bien un caso de la Municipalidad de San José, donde a la persona se le dio patente para hacer una panadería y luego se le clausuró por ejercer la actividad comercial de vender pan, porque se asumió que también necesitaba una patente para vender pan. No sé si por ahí va el asunto, insisto en mi ignorancia total en el asunto tributario. Eso no fue a sala constitucional, sino que se dio en el Tribunal Contencioso Administrativo, y para mí el derecho siempre ha sido lógica. Yo supongo que el que hace pan no lo hace para comérselo, lo hace para venderlo, si lo hace a gran escala. Y supongo que la actividad comercial, hacer pan, debe de englobar todo eso. Sin embargo, es como para que los que nos visitan del extranjero se den una idea, y pasa mucho en derecho municipal, en serio, de las curiosidades tributarias que pasan en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido contundente, es decir, no hay que ser un experto tributario para saber que si uno pide una licencia de panadería hay que vender el pan y no es para acumularlo, o sea, pero sí, ese tipo de cosas ocurren. Bueno, muchísimas gracias, damos por concluido esta primera parte de las quintas jornadas. Ahora se va a hacer un receso hasta las 2:30 para que puedan ir a almorzar, y nada más dejarles la recomendación que tengan cuidado si van a dejar algún objeto valioso en el salón para que mejor se lo lleven. Muchas gracias.